Buenos días. El Tribunal Electoral del Estado de México se complace en darles la más cordial de las bienvenidas a esta segunda sesión de la capacitación virtual en materia de procedimiento especial sancionador. En esta ocasión, debemos de hacer previamente a continuar una pequeña dispensa. Por circunstancias de fuerza mayor, el maestro Luis Espíndola Morales, magistrado integrante del Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no ha podido acompañarnos, no ha podido estar justamente en esta segunda sesión como estaba programado. No obstante, hemos de tener el agrado de contar con el maestro Francisco Martínez Cruz, quien es coordinador operativo de la ponencia a cargo del referido magistrado Luis Espíndola Morales. Bien, agradecemos y saludamos la presencia de las y los magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. El magistrado presidente Raúl Flores Bernal, la magistrada Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, el magistrado Jorge Muciño Escalona y el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Igualmente, agradecemos la puntual asistencia y participación en forma general de las personas servidoras públicas que integramos el Tribunal Electoral del Estado de México. Por su parte, solicitamos a quienes nos acompañan en esta capacitación tener y mantener en todo momento sus cámaras encendidas y sus micrófonos en modo silencio. Asimismo, hacemos del conocimiento de todas y todos los asistentes que la coordinación de capacitación, investigación y documentación del tribunal es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistencia a los eventos de capacitación, por lo cual, con el objeto de que conozcan la manera en que protegemos y tratamos sus datos, así como los derechos con que cuentan en torno a esta materia, ponemos a su disposición a través del chat de esta plataforma el aviso de privacidad, el cual también podrá ser consultado en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. A continuación, cedemos el uso de la voz al magistrado presidente, maestro en Derecho Raúl Flores Bernal, para que nos brinde su mensaje de bienvenida en esta segunda sesión de trabajo académico. Magistrado, adelante. Muchas gracias, maestro Cristian. Un gusto en saludarlos. Saludo con cariño, con respeto a las integrantes y los integrantes del Pleno, magistradas y magistrados e integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, así como a todos los compañeros integrantes de este órgano de justicia electoral y también, desde luego, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Agradezco desde luego pues la atención que tiene la sala regional para impartirnos este curso, procedimiento especial sancionador, desde luego las implicaciones que tiene. Y ahora también bienvenido desde luego el maestro Francisco Martínez Cruz, coordinador de la ponencia del magistrado Luis Espíndola Morales, integrante del pleno de esa sala regional especializada. Pues bien, el procedimiento especial sancionador, como todos ustedes saben, creado en la reforma de 2007 y modificado por la reciente de 2014 con el propósito de prevenir y sancionar conductas conforme que previene el artículo 41, base tercera, y el párrafo octavo del artículo 134, ambos de nuestra Constitución, es decir, aquellas que contravengan normas de propaganda sobre propaganda política, así como actos anticipados de pre-campaña o campaña. En este orden de ideas, una de las cuestiones que consideramos de mayor trascendencia en la reforma del 10 de febrero de 2014 fue precisamente la creación de la Sala Regional Especializada dentro de la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de instaurar un modelo novedoso para la resolución de procedimientos especiales sancionadores en sede jurisdiccional, cuyo propósito consiste en contribuir a que las contiendas electorales se desarrollen con imparcialidad, equidad y certeza jurídica. Máxime que la materia de controversia versa, desde luego, precisamente sobre los límites de la libertad de expresión política frente al principio constitucional de equidad en la contienda. En la actualidad, las redes sociales han llegado a ser una herramienta básica para establecer todo tipo de comunicación entre la ciudadanía, a tal grado que los usuarios pasan gran parte de su tiempo revisando cada una de estas.
Utilizar las redes sociales puede ser una herramienta muy poderosa en una campaña política, lo sabemos, toda vez que se utilizan todas las virtudes que estas redes sociales ofrecen. Es un gran apoyo para atraer al electorado que está pendiente e interactúa de manera permanente, insisto, en estas redes sociales. Desde luego, esto implica una afectación al modelo de comunicación política que colocan en México estas herramientas para movilizar acciones y, desde luego, influir en la opinión ciudadana. Por lo cual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vio en la necesidad de diseñar criterios para hacer frente a la interacción e intervención en las redes sociales en los procesos electorales. La máxima instancia de justicia electoral, con excepción de la fracción segunda del artículo 105 constitucional, como todos lo sabemos, se ha pronunciado sobre los actos anticipados de campaña en redes sociales, específicamente en la red social Twitter y Facebook y YouTube, estableciendo la presunción de la espontaneidad de las opiniones, aseveraciones, garantizando en forma amplia y robusta, desde luego, la libertad de expresión. Pues desde luego que esto influye en el proceso electoral, en actos que pueden ser sancionables, que se cometan a través de las redes sociales, y el tema importantísimo de las fake news. De ahí, pues, la importancia del procedimiento especial sancionador, y desde luego estoy seguro que la capacitación que el día de hoy recibiremos, al igual que la que hace 8 días con maestro Rubén Lara Patrón, pues desde luego cumplirá su propósito. Enhorabuena. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Magistrado, muchas gracias por estas primeras palabras introductorias que seguro estarán llenas y de fondo en la capacitación que hemos de recibir. Dicho lo anterior y sin mayor dilación, cedemos el uso de la voz a la magistrada, maestra en Derecho Marta Patricia Tobar Pescador, quien será la moderadora de esta segunda sesión de labores académicas. Estimada magistrada, adelante. Gracias, maestro Cristian. Saludo con afecto a mis pares, maestro presidente. Buenos días a todas y todos los presentes. Es para mí un honor moderar esta conferencia que, como ya lo mencionó el maestro Cristian y nuestro señor presidente, no nos podrá acompañar el día de hoy el magistrado Luis Espíndola Morales, pero tendremos el gusto de contar con la presencia del maestro Francisco Martínez Cruz, coordinador operativo de la ponencia del magistrado Espíndola. Pues sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz al maestro Cruz, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos, sobre todo magistradas, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México. Insisto en lo que inicialmente había comentado el licenciado Cristian. Una disculpa de antemano de parte del magistrado Luis Espíndola. Él tenía muchas ganas de participar, de estar con todas y todos ustedes. Sin embargo, por cuestiones ajenas a su voluntad, pues no le ha sido posible estar aquí presente con todas y todos. Y justamente para hablar de un tema que a él le agrada mucho, ¿no? Interiorizarse sobre redes sociales, ¿no? Porque es un monstruo que se tiene que hacer algo, que está ahora, cada vez que hay elecciones, desde que tenemos el uso de redes sociales, se ha vuelto un tema muy álgido, ¿no? Por todo lo que prácticamente se puede cometer en estos medios. Me presento, antes de continuar, me presento muy rápidamente. Su servidor, ya lo comentaron, soy el secretario de Cuenta y coordino la ponencia del magistrado Luis Espíndola. Soy licenciado en Derecho y máster en Filosofía Política por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Y bueno, pues espero que en esta plática que tendremos el día de hoy podamos, más que tratarse de una capacitación de mi parte hacia todos ustedes, que ustedes tienen muchísima experiencia en cuestiones electorales, quisiera más bien platicar ciertos aspectos, ciertos criterios de sentencias que se han emitido y que pueden ser importantes considerar al momento en el que ustedes también, como nosotros, tenemos que emitir nuestras respectivas sanciones, en su caso, ¿no? Las sentencias
en los procedimientos especiales sancionadores. En ese sentido, a lo largo de la charla, con todo gusto, si tuvieran algo que platicar, algo que comentar, pues con gusto también estoy abierto a sus intervenciones. Bien, pues vamos a iniciar. Primero quisiera recordar de manera muy sucinta las fases en qué consiste el procedimiento especial sancionador. Primero quisiera recordar que como tal, ¿no? Al ser un procedimiento especial sancionador, pues entiende que debería ser un procedimiento breve, ¿no? Muy corto, porque justamente es con motivo de las elecciones, de los procesos electorales que tenemos en marcha, que pues la actividad jurisdiccional tiene que activarse pronto. ¿Por qué? Porque si se dejaran ciertos efectos, ciertas conductas que pudieran ser efectivamente indebidas, pues eso nos podría generar una inequidad en la contienda. Entonces, por esa razón es que la naturaleza de este procedimiento es de ser un procedimiento muy sumario. Y eso también implica que en las diligencias que incluso se tengan que hacer en el momento de la instrucción, pues también tengan que ser lo más rápidas, de tal manera, ¿no? que sin perder de vista que se debe de integrar correctamente el expediente, pues también permitan a las y los juzgadores pues tener los elementos suficientes para determinar que efectivamente se cometió o no la infracción. Y en todo caso, si no fuera posible de las diligencias que se han hecho, de lo que abran el expediente, pues hay que recordar que somos servidores públicos y que tenemos la obligación de dar vista a la autoridad competente para que se investiguen los posibles ilícitos que nosotros pudiéramos advertir. Y que, ojo, también esto implica un tipo penal, ¿no? En caso de que no se hiciera. Pero bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Cómo puedo compartir? Aquí está. Aquí está. Bien, ¿qué es entonces el procedimiento especial sancionador? Como ya lo he comentado, surge como un procedimiento especial abreviado y para evitar que se ponga en riesgo la regularidad del proceso electoral. Como tal, hay criterios de la propia Sala Superior que señalan que los criterios que se tienen que regir el procedimiento especial sancionador, pues también derivan del ius puniendi, ¿no? Pero en este caso en sede administrativa. Hay una polémica en torno a qué tan aplicables son los criterios del ius puniendi en sede administrativa, porque en el caso del derecho penal hay que recordar pues que se tiene que seguir de manera muy estricta en los principios de taxatividad, ¿no? En el caso de la sede administrativa, pues pareciera que pudiese esa exigencia no es totalmente igual, sino que puede ser un poco menor, dado que pues, se trata, insisto, de un procedimiento administrativo y que además es abreviado, no es igualmente que un proceso penal, pues. Es sumario, tiene que ser eficaz, expedito, tiene una finalidad preventiva. Aquí pues también tenemos dos instancias, ¿no? En el caso de nosotros como sala regional especializada, la primera instancia pues es la que llega a la propia sala, ¿no? Para resolver, emitir la sentencia, y también las partes pueden impugnar esta sentencia ante la Sala Superior. Y bueno, finalmente pues se sanciona, ¿no? Esa es como como las características de este procedimiento especial sancionador. Las fases del procedimiento especial sancionador,
Bueno, aquí tenemos tres fases: instrucción, resolución, imposición de sanciones y la impugnación. Pero hay otra clasificación que también se hace de las fases del procedimiento. Y la primera, algunas personas señalan que es la denuncia, ¿no? Desde el momento en el que una persona presenta su denuncia hasta el momento en el que se admite. Porque hay que recordar, también es posible que no se admita. Y después viene la segunda etapa, que es la de la instrucción como tal, que es desde que se admite la propia denuncia hasta que se celebra la audiencia y se remite el expediente, en nuestro caso, a la sala regional especializada. Y finalmente la etapa de resolución, que es cuando ya nosotros, considerando lo que obra el expediente, emitimos la sentencia. Cabe señalar que en el caso de las legislaciones en los estados, todavía no estoy muy seguro, pero me parece que todavía hay ciertos estados donde conservan este procedimiento en una sola, concentrado en un solo órgano, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que todavía hasta las reformas, me parece que del año pasado en la legislación de Querétaro, se señalaba que tanto la instrucción como la resolución del procedimiento especial sancionador quedaba dentro del instituto local. Esto ya no pasa así, ya ahora hay dos órganos que participan. Por un lado, el instituto local, que es el que se encarga de la parte de la instrucción, y por último, el órgano jurisdiccional, que pues finalmente resuelve. Entiendo que en la legislación del Estado de México esto pasa de la misma manera, ¿no? Tenemos dos órganos, uno que instruye y el otro que resuelve. Pues bien, a nivel federal, esa es la mecánica que se sigue. El INE, a través de sus órganos, el órgano central, que es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Junta Distrital, las juntas distritales y las juntas locales, que son quienes pueden atender las denuncias y después las instruyen. Hay que decir que en nuestra experiencia hay una constante comunicación con los órganos del INE, justo para ir viendo cómo se va desarrollando el procedimiento, cómo se va llevando la instrucción. Esto, desde luego, considerando la autonomía técnica que tiene el propio INE, pero es más como de colaboración para que nosotros también estemos avisados, ¿no?, de cómo va el procedimiento y en qué momento más o menos es que se puede llevar a cabo la audiencia, porque conforme a los plazos que nos da la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues tenemos que emitir la sentencia en un tiempo limitado, y pues sí nos ayuda muchísimo estar en comunicación constante, pues para que podamos salir en tiempo. Y también, por supuesto, que si así nos lo pide, ¿no?, a veces los propios subdirectores o vocales que llevan la instrucción, también luego nos comentan, ¿no?, qué diligencias están realizando para justo ver si se acredita o no la conducta o conductas que se han denunciado. No sé si también ese tipo de colaboración exista en el Estado de México. Bueno, ya cuando llega este expediente, cuando nos llega el expediente a la sala regional, entonces pues ya nosotros procedemos a revisar bien la integración del expediente, y en caso de que no haya, de que falten constancias o que se encuentre indebidamente integrado el expediente, entonces la opción que nosotros tenemos como sala regional es devolver el expediente al INE para mayores diligencias. Y esto lo hacemos a través de un juicio electoral, ¿no? Así se le ha denominado, y es la vía que nosotros tenemos para devolver el expediente.
Nosotros tratamos de que esto no ocurra, ¿no? De que los juicios electorales no ocurran, por una sencilla razón, que esto implica prolongar de manera, pues por mucho más tiempo, un procedimiento que se supone que es especial y que es sancionador, ¿no? Entonces, debería hacer esto, deberíamos de usarlo lo menos posible, insisto, si lo procuramos usar lo menos posible, y de hecho ya cuando de plano decimos es que hacen falta diligencias porque si no hay cosas que no quedan bien acreditadas, es entonces que tenemos que devolverlo. Pero pues sí, nosotros de entrada procuramos no hacerlo. Y bueno, si consideramos que está adecuadamente integrado, pues entonces ya elaboramos el proyecto de resolución y el cual se resuelve en sesión pública y después, bueno, viene ya el periodo en que se puede impugnar la propia resolución ante la Sala Superior. Bien, cuando presentamos un PES, hay todo un catálogo, ¿no? De las conductas por las cuales que se pueden seguir en un procedimiento especial sancionador, así que bueno, no recordaré, no repetiré aquí, solamente señalaré que adicionalmente a las que ya todos conocemos, hay una que es la de violencia política contra las mujeres, ¿no? Que fue también hace poco que se agregó a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que bueno, aquí también ya ha habido varios asuntos que se han presentado en la Sala Regional Especializada, y no me detendré más en ello, dado que entiendo que la próxima semana la magistrada Villafuerte les hablará más del tema, ¿no? Y bueno, ella es una amplísima conocedora de estos temas. Bien, el sistema de distribución de competencias, quisiera también detenerme en esto, porque también ha sido como motivo a veces de mucha controversia, ¿no? Cuando nos toca, cuando no nos toca, y esto, y a veces hay ciertas confusiones, ¿no? Para esto, antes de que se me olvide, les sugiero mucho que puedan leer en su momento un acuerdo general que emitió la Sala Superior, el SUP AG 45-2021, donde de manera breve recuerda, ¿no?, cómo es que se encuentra esta distribución de competencias. En principio, pues sí existe este sistema de distribución de competencias, y también hay que considerar pues que el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución señala que también las legislaciones locales deben determinar las faltas y sanciones por vulneraciones a la normatividad local, ¿no? Y esto luego es como que nos mete en problemas porque es, bueno, también está regulado en el ámbito local, lo que también está regulado en el ámbito federal, y entonces cuando se activa la competencia de la Sala Regional Especializada. Pues bien, hay una jurisprudencia, la 25-2015, que habla justo de este sistema y hace mayor precisión de cuándo le corresponde a la autoridad local y cuándo a la federal. Para esto, nos dice esa jurisprudencia, se debe estar, si está prevista, hay que analizar si está prevista en la legislación local, si impacta únicamente en la legislación local, si los hechos se acotan al territorio de la entidad federativa y no se trata de conductas cuya competencia sean de exclusivo conocimiento para el INE y la Sala Regional Especializada. En otra jurisprudencia, la 25-2010, ahí se señala que que la competencia para conocer de conductas tratándose de la Sala Regional Especializada es la siguiente: cuando se trate de contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión, infracciones a pautas y tiempos de acceso a radio y televisión, propaganda política o electoral,
en radio y televisión que contenga expresiones que denigren a las instituciones, partidos, que calumnien a las personas, y la difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, de municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Aquí una acotación: el tema de la denigración pues ya no está en la propia Constitución, aunque los partidos políticos insistan en decir que los mensajes los denigran y quién sabe qué, eso ya no se encuentra contenido en el marco jurídico. Sin embargo, a pesar de estas conductas que son de exclusivo conocimiento para la sala regional especializada, para el INE y para la sala regional especializada, hay que considerar también que pues no están de manera absoluta, porque puede ser que se trate de conductas, que el contenido de los mensajes que se hayan difundido en radio y televisión afecten normas locales, en cuyo caso la competencia es del órgano local. Entonces ahí nada más hay que tener mucho cuidado, porque esto es lo que, insisto, luego genera ahí alguna suerte de confusión. No porque se trate de radio o televisión significa que en automático nos corresponda conocer de ese asunto. El medio comisivo no es determinante. Lo que resulta determinante para la competencia es el tipo de proceso electoral y el ámbito territorial en el que se produzcan estos acontecimientos. Bien, a ver. ¿Quiénes pueden presentar una queja y con qué requisitos? Pues bueno, prácticamente cualquier persona. Los requisitos pues ya son familiares para todas y todos, y no me detendré en ellos. Aunque bueno, aquí también hay que tener un tanto de cuidado. Ahí cuando se dice que debe haber una narración expresa y clara de los hechos y las pruebas, pues sí es fundamental, ¿no? Porque eso va a permitir que la autoridad instructora pues tenga elementos para determinar si se requieren diligencias preliminares para la admisión de la misma denuncia, o bien que ya cuando se admite la denuncia se puedan realizar otras diligencias para que quede bien integrado el expediente. También esto de la solicitud de medidas cautelares es también importante. Volviendo al tema de la competencia, hay que recordar que si se tratara de contenidos que se transmiten en radio o televisión y que esos contenidos están vulnerando alguna norma local, se pueden solicitar medidas cautelares, pero las medidas cautelares no las va a emitir el órgano local, sino quien las emite es el órgano correspondiente del Instituto Nacional Electoral, que es la Comisión de Quejas y Denuncias. Bien. Ahora, pasemos ya que hicimos este paso, ese recorrido breve por el tema de qué consiste el procedimiento especial sancionador y las fases y los requisitos y demás. ¿Qué ocurre cuando se trata o cuando están involucradas las redes sociales en los procedimientos? Bien, antes quisiera que vieran esta imagen. Esta imagen causó muchísima polémica cuando se difundió en medios de comunicación. Aquí creo que todas y todos conocemos a Mark Zuckerberg, ¿no? Que es el fundador de Facebook, y esta fotografía fue tomada en un evento en el Mobile World Congress de Barcelona ya por el año de 2016, y es interesantísima, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Aunque este evento fue para
creo que era un congreso sobre tecnología, realidad virtual y no me acuerdo qué otras cosas. Pues vean nada más, ¿no? O sea, todas las personas, todo el público está sentado y tienen unos lentes en los ojos, viendo para todos lados, ¿no? O sea, no se dan cuenta de que justamente ahí hay un individuo que se está paseando libremente entre ellos, ¿no? Y es el único que no tiene los ojos ahí ocupados con algo que le están transmitiendo, ¿no? Digamos, pareciera que es el único ser libre, ¿no? que está ahí en el Congreso. Bien, eso es importantísimo, comprender, digamos, la metáfora, porque al final redes sociales son producidas por aplicaciones que justamente nos permiten ver lo que otras personas quieren que veamos, ¿no? Como que nos abstraen de esa realidad en la que estamos viviendo y únicamente vemos lo que se transmite en nuestro móvil, ¿no? O en nuestro dispositivo. Desde luego que esta forma de transmitir contenidos que uno quiere no es novedosa, no es de ahorita. Esto desde hace mucho tiempo existe. Hay que considerar el origen, los orígenes de las noticias, ¿no? De cómo es que anteriormente se transmitían las noticias, ya digamos de una forma mucho más organizada. Las agencias de noticias, hay que recordar, pues surgen por ahí del siglo XVII, XVIII, no recuerdo muy bien. Pero justo surgen porque pues, se dan cuenta que tienen que estar informando, ¿no? Para los periódicos locales. Y esto se ha mantenido, las agencias de noticias se han mantenido. No sé si todos sepan que, pues bueno, los periódicos, los medios de comunicación no tienen la capacidad económica suficiente para mantener corresponsales en todo el mundo, ¿no? Entonces, dado que no tienen esos corresponsales, pues existen esas agencias de noticias que nos allegan de esos contenidos que por sí mismos de manera directa los medios no pueden ir a verificar, ¿no? Y esto de entrada ya es un problema porque las propias agencias de noticias nos dan lo que ellos consideran que es algo noticioso, ¿no? Ya ahí, para empezar, hay un primer filtro, ¿no? Entonces, esto cuando ya llega a los propios medios de comunicación, los periódicos, pues también viene un segundo filtro, porque entonces replantean la nota, ¿no? Con otras informaciones que reciben y además también considerando que los partidos políticos, que los medios de comunicación tienen también ideologías no determinadas, pues filtran esos acontecimientos a través de esa ideología y es lo que nos ofrecen a nosotros como últimos consumidores. Ahora, esto ya considerando la era del Internet y las redes sociales, pues también es igual o más caótico. Hay que recordar que cuando nosotros nos metemos a Internet y hacemos alguna búsqueda, pues los datos que nos arroja de la búsqueda Google, pues son de los que Google considera como más relevantes, ¿no? Y yo preguntaría, ¿conforme a qué criterios es que está considerando esa relevancia? Es bastante arbitrario, ¿no? Hay como otros, no sé, logaritmos, lo que sea, ¿no? Basándose también en las preferencias, ¿no? En lo que nosotros buscamos generalmente, ¿no? Pero no es como que de manera neutral nos arroje lo que estamos buscando o lo que quisiéramos buscar, sino ya va filtrada esa información. Entonces, cuando se filtra esa información, ¿no? Se filtra y un mundo gigante queda fuera, ¿no? No nos enteramos de eso que pasa. Pues bueno, las redes sociales justo también pasa algo muy similar. Y hasta creo que podría decir hasta algo mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque sabemos todos que se puede dar dinero para que Facebook,
¿no? O Twitter, o lo que sea, publiciten ciertos contenidos que nosotros queremos que le llegue a la población. O sea, vaya, no es como de una manera un tanto libre, ¿no? La libertad de expresión o el derecho a la información, pues sí son libertades, ¿no? Pero pues son deseos, ¿no? Habría que pensar qué tan libres realmente podemos ser con todos estos filtros que tenemos alrededor, que constantemente nos indican qué debemos ver. Pues bien, no es por nada entonces que en la actualidad Twitter, Facebook, sobre todo, Google, sean unos monstruos económicos, ¿no? Que tienen brazos en todo el mundo. Hay que recordar que muchos eventos políticos han sido logrados con esto, ¿no? Con la intervención de redes sociales. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la primavera árabe, ¿no? Fue algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad para que las personas se comuniquen y se organicen tremenda. Los eventos que ocurrieron con el movimiento Yo Soy 132, pues lo mismo, ¿no? Fue una organización que se realizó a partir de las redes sociales. Y así ha acontecido con un montón de movimientos en la actualidad, ¿no? No hay que subestimar el poder y la capacidad que tienen las redes sociales. Un dato solamente para que todas y todos lo consideremos. Fíjense, en 2016, mientras el récord de televidentes del Super Bowl, ven que ese Super Bowl es como algo muy, muy importante en Estados Unidos sobre todo, mientras que en ese año el récord de televidentes llegó a 114 millones de estadounidenses, y lo cual lo colocó como uno de los eventos, si no es que el evento más visto de ese año. Hay más de 150 millones que usan Facebook diariamente en el mismo país. 1.59 mil millones de personas tienen una cuenta de la red social y 1,000 millones de personas usan WhatsApp y YouTube. Y bueno, ¿y qué decir de Google, ¿no? Que recibe 40,000 búsquedas por segundo, o Netflix, que en un día de alta demanda puede requerir el 37% del ancho de banda de todo el Internet. O sea, fíjense nada más estas cifras, ¿no? Son impactantes. Entonces, con esto lo que les quiero yo decir es que cuando hablamos de redes sociales, no podemos dejar de lado que existen estos gigantes, estas corporaciones que tienen muchísimo poder económico, ¿no? Y que el poder económico pues también se vuelve poder político. Entonces, vamos considerando esto, ¿no? Es que vamos a entrar a revisar algunos criterios que se han emitido sobre el uso que en materia electoral se les dan a las redes sociales. Los primeros asuntos que quisiera comentarles, creo que pues un tanto han de estar familiarizados con ellos. Hay que recordar el año 2015, ¿no? Cuando ahí se fueron más famosos algunos tweets que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Durante el periodo de veda electoral, se supone que no se podían emitir mensajes llamando al voto, ¿no? O a no votar a favor de alguna fuerza política. En ese año, pues resulta, ¿no? Que en esos días unos famosos, pues casualmente empezaron, o sea, que digamos famosos del espectáculo, ¿no? Que generalmente pues no están interesados en cuestiones políticas, pues se les ocurre emitir mensajes que implicaban elementos de la plataforma electoral del Partido Verde.
Esto generó que primeramente la sala regional emitiera ahí un pronunciamiento y una sentencia, y después creo que en el sentido de esa primera resolución de la sala regional era, pues sí, pues no se acredita una responsabilidad por parte del partido, y pues tampoco pero sí de algunas personas. Entre ellas estaba Raúl Osorio Alonso, que era candidato suplente a diputado federal, y también Arturo Escobar y Vega, que era diputado federal del Congreso de la Unión y vocero oficial del Partido Verde. Y bueno, solamente algún recordatorio, que este señor después ahí fue investigado por la FEPADE, ¿no? por los delitos que había ahí cometido. Lo hicieron subsecretario y pues él tuvo que renunciar a la subsecretaría que tenía en la Secretaría de Gobierno, en Secretaría de Gobernación, y pues por razones que les sugiero leer en el libro de Sin filias ni fobias del doctor Santiago Nieto, ahí verán qué fue lo que pasó y qué hay detrás de este señor Arturo Escobar, ¿no? Pero bueno, entonces ahí se había acreditado la conducta, pero había estos tweets que fueron lanzados en el periodo de veda, que pues insisto, eran muy raros, ¿no? Porque pues insisto, tenían que ver con la plataforma del partido, utilizaban los hashtags pues que como que los vinculaban, ¿no? Con el Partido Verde. Creo que la mayoría, o si no es que todos, eran 2 o 3 tweets los que se habían emitido. Y pues casualmente eran de personajes famosos, ¿no? Todos eran de personajes famosos que tenían miles, si no es que millones de seguidores. Entonces ya cuando el asunto llega a la sala superior, pues sala superior dice pues que hay que considerar también esos elementos. O sea, sí es cierto, hay que salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios como parte del derecho a la libertad de expresión, pero también es cierto que hay que analizar las circunstancias, ¿no? En las que se emitieron estos mensajes en Twitter. Y entonces lo que concluyó fue que el Partido Verde también tenía culpa, ¿no? Por no cumplir con su deber de cuidado, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como la culpa in vigilando. Entonces, desde luego ahí queda la duda, ¿no? Y bueno, y no habría algún tipo de responsabilidad para los famosos, ¿no? Porque al parecer ahí había incluso hasta noticias, ¿no? De que el propio Partido Verde les había ofrecido dinero a las personas para que pudieran difundir estos mensajes. Pues así como, pues si hay alguien que ofrece, pues también hay alguien que recibe, ¿no? El dinero. Entonces así como la conducta se completa con la aceptación de parte de estos famosos. Pero bueno, creo que no habían sido llamados al procedimiento y por eso no se les responsabilizó, pero sí al menos había una culpa en el deber de cuidado, por incumplir con el deber de cuidado del Partido Verde, porque no hizo lo necesario para poder deslindarse de esos mensajes, ¿no? que estaban directamente relacionados con la plataforma electoral de este partido. Bien, hay que destacar que este asunto y luego otro similar que se presentó en 2016 fueron claves para la integración de varias jurisprudencias que son como ya la base para nosotros al analizar estas conductas que se cometen en redes sociales. La jurisprudencia 18-2016, la 19 de 2016, la tesis 70 de 2016 y la 68 de 2016. Todas ellas que tienen que ver con la presunción de espontaneidad de la difusión de mensajes en redes sociales, el enfoque que debe adoptarse al analizar las medidas que pudieran impactarlas,
y la veda electoral, ¿no? Las prohibiciones que también operan cuando se trata de redes sociales. Hay que considerar que de entrada, pues se supone que todo lo que nosotros publicamos en redes sociales se presume como espontáneo, ¿no? O sea, no sé, alguien que está viendo la televisión y está viendo una serie muy buena, publica algo, ¿no?, relacionado con lo que está viendo o con lo que está comiendo, ¿no? O cómo se ve en el espejo y pum, lo sube, ¿no? Entonces todo eso son aspectos que pues son espontáneos, ¿no? Es como si uno en tiempo real estuviera con los cuates, con los amigos, ¿no? Y le estuviera haciendo algún comentario, ¿no? Y bueno, ya si nos ponemos más con un análisis psicológico, pues a lo mejor también tiene que ver que publicamos lo que no somos, ¿no? O lo que aparentamos ser, o una imagen que tenemos de nosotros y que queremos que los demás pues la tengan, ¿no? También. En fin, hay un montón de aspectos a considerar cuando se tratan de lo que publicamos en redes sociales. Pero insisto, se supone que en el marco de la libertad de expresión, pues se entiende que esos mensajes que se publican son espontáneos, ¿no? Y entonces debemos tener mayores elementos para poder incluso desvirtuar que no se trató de una espontaneidad, sino que hubo, por ejemplo, un pago de parte de algún partido político que a lo mejor pues yo era un servidor público, pero mi jefe, mi superior, me obligó a que publicara X cosa apoyando a esa persona, ¿no? Porque iba a ser candidato a gobernador, ¿no? O diputado o lo que sea. Esos elementos son los que se tienen que ir acreditando para que, pues integrando una prueba circunstancial, pues podamos nosotros utilizarlo y decir, pues mira, efectivamente, el mensaje no se publicó de manera espontánea, sino que hubo ahí algún otro elemento que nos hizo, que hizo publicar esto. Es ahí donde nosotros nos metemos en un montón de dilemas y de complicaciones, ¿no? ¿Cómo acreditamos? Porque, insisto, o sea, uno puede decir, pues sí, claro, cómo no, pues es el subordinado de X persona, o por supuesto, ¿no? Si son si esa persona es muy amiga de tal empresario, ¿no? Claro, ¿no? Pero a ver, ¿cómo le hacemos para acreditar? ¿Cómo le hacemos para que esas que son conjeturas o suposiciones, que alguien puede decir, pues es que es un hecho público y notorio, ¿no? Pues no, o sea, tenemos que tener más elementos para decir, efectivamente, ¿qué puede ser? Lo que nosotros hemos hecho, y como diligencias, es a veces pedir que se le requiera a Facebook, ¿no? Que se le requiera a Facebook quiénes son a veces los titulares de las cuentas en las cuales se transmiten estos mensajes. Lo cual, pues, no deja de ser complicado, ¿no? Porque pues sabemos que cualquier persona, contando con un número telefónico, el que sea, puede, y un correo, el que sea, que se puede inventar, ¿no? Puede abrir una cuenta de Facebook. Entonces, no necesariamente los nombres que aparecen en Facebook son nombres reales, ¿no? Sino pueden ser invenciones, ¿no? Perfiles falsos. Y es ahí donde pues, prácticamente nos encontramos ante un impasse, ¿no? Porque pues, ya no podemos hacer más. Tendríamos a lo mejor que pedir a las autoridades en telecomunicaciones para ver si nos pudieran dar datos sobre quiénes son los usuarios de esos números telefónicos, ¿no? Pero bueno, eso vuelve más complicado el asunto. A veces también con lo que nos percatamos es que las cuentas de Facebook pues son cuentas que están vinculadas con un partido político. Entonces, ¿por qué? Porque son, no sé, por ejemplo, jóvenes Morena, ¿no? O jóvenes PRI, o PRI Morelos, ¿no? Algo que nos permite de alguna forma su vinculación con esos partidos, y entonces lo que se procede es a preguntarles, pues, si son los propietarios de esas cuentas. O si
saben, ¿no?, de qué agrupaciones del propio partido pues, les corresponde. En fin, esas son algunas de las diligencias que se hacen justo para acreditar quienes pudieron haber sido responsables de la conducta, ¿no? Y en su caso, pues llamarlos al procedimiento, ¿no? Y pues si resulta que sí tienen alguna responsabilidad, pues sancionarlos como deba ser. Bien, otro tema importante es el de los mensajes en las cuentas públicas, perdón, las cuentas privadas, ¿no? Que ven que también es un dolor de cabeza, ¿no? Porque dicen los candidatos a veces, pues es que yo publiqué esos mensajes en mi cuenta privada, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y cómo sabemos que sí es su cuenta privada, ¿no? O cómo determinamos, o realmente nos tendremos que poner tan formalistas para decir, no, mira, aquí en su cuenta de Facebook, aquí dice que fulanito utiliza esta cuenta de manera privada, ¿no? Para usos privados. Pero al momento en el que vemos el contenido de la cuenta, pues resulta que publica todo lo que hace en su gestión, ¿no? Que lo utiliza para difundir información de interés público. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, al respecto, quisiera solamente recordar algunos antecedentes sobre este tema en concreto, ¿no? De cómo se ha dado la construcción de que estos mensajes que se publican en cuentas de Facebook pueden también estar cometiendo alguna infracción electoral. Si ustedes recordarán, no sé si lo sepan, hay un amparo en revisión de 2018 que tuvo como origen un amparo por el cual se le concedió a una periodista ahí en Veracruz. ¿No ven que Veracruz, yo creo que es el peor estado para poder ejercer el periodismo, ¿no? Ha habido un montón de personas que han muerto ahí en Veracruz. Digo, no es por echarle tierra a Veracruz, ¿no? Pero pues, es uno de los problemas. Y en ese año creo que era peor la situación. Pues bien, la periodista dijo, el fiscal de Veracruz me bloqueó de Facebook. No, creo que era de Twitter, sí era de Twitter. Y entonces ahí el juez le dio la razón porque dijo, pues es que si se bloquea a esta persona, se bloquea a la periodista, el fiscal está violando el derecho a ser informada. Esto obviamente que como era algo totalmente novedoso, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Corte pues le dio la razón a la periodista y lo que dijo es que la cuenta de Twitter tiene que ser considerada de interés general y que está protegida por el derecho de acceso a la información, con lo cual pues el bloqueo de una persona sin justificación suficiente del titular o causa de interés de la sociedad, pues se considera como una restricción indebida, ¿no? Eso, insisto, fue porque lo habían bloqueado, ¿no? Habían bloqueado a esta periodista. Tenemos otro asunto más de un edil de Nogales. Eso fue allí en 2017, 2017, perdón. En este asunto, un particular demandó al edil de Nogales porque lo había bloqueado también de Twitter. Y aquí lo que el juez de distrito consideró fue que, pues a ver, aquí había una vulneración al derecho a la información, ¿no? Pero para empezar, fíjense, es interesante porque ¿cómo se acredita que se trata de un acto de autoridad, ¿no? O sea, si fue el presidente municipal quien lo bloqueó, ¿no? Y era su cuenta privada, ¿no? La cuenta privada del edil. Y entonces lo que dice el juez, pues se trató de un acto de autoridad, porque ¿qué creen?
que se supone que conforme a la legislación de Nogales puede haber un medio de comunicación social y no existe. Y el medio de comunicación a través del cual difunde los logros, los aspectos relevantes del municipio, de los logros que están, de lo que está haciendo en el municipio de Nogales, pues lo hace el edil a través de ¿qué? Pues de su cuenta de Twitter. Y en ese sentido, pues el juez de distrito determinó que sí había una especie de relación de suprasubordinación y que se trataba de un acto de autoridad, y entonces pues tenía que concederse el amparo a favor de ese particular. Y entonces pues no se puede bloquear así porque quiera. Es también relevante algo similar que pasó años después ahí en Estados Unidos. Si recuerdan, también esta persona que era muy polémica, ¿no? Donald Trump, también se le ocurrió bloquear a varias personas, y entonces hubo ahí una demanda. Fue la Night First Amendment Institute quien demandó a Donald Trump ahí en 2018. Lo que dijo para defenderse Trump fue, pues es que tenemos nosotros diferencias ideológicas y pues naturalmente pues lo podía bloquear a las personas que yo quisiera, ¿no? Y lo que dijo la jueza en ese momento fue que pues fue ilegal el bloqueo. Primero, porque la cuenta era administrada por el titular y los funcionarios públicos. O sea, y que además el titular también es funcionario público, ¿no? Y que además en la cuenta de Twitter el presidente se ostenta como presidente, ¿no? de Estados Unidos. Y que además, pues analizar los contenidos que se publicaban ahí en Twitter, pues se veía que pues, lo utilizaba también como pues para confusiones para realizar sus funciones, ¿no? Como presidente. Por ahí renunciaba a gente, ¿no? Por ahí también dirigía la política exterior de su país. Por ahí se pronunciaba sobre cuestiones de su administración. Y entonces, pues si parece pato, hace como pato, pues naturalmente que es un pato, ¿no? Y eso fue lo que siguió aquí con este asunto. En el caso nuestro, en la sala regional, lo mismo hemos nosotros tratado de considerar. No nos hemos quedado únicamente con la consideración de que se trata de una cuenta privada, ¿no? Porque así lo dice. O hay ocasiones en las que incluso cuando comparecen al procedimiento, los propios denunciados dicen, pues sí, tengo yo una cuenta pública y una cuenta privada, ¿no? Y en la cuenta privada ahí no hago ninguna publicación, y en la pública pues sí. Bueno, eso para nosotros no es suficiente. Tendremos nosotros que meternos a ver qué es lo que viene ahí en la publicación, en los mensajes que se están publicando, pues para verificar si efectivamente lo utiliza como dicen, ¿no? Porque insisto, o sea, si únicamente nos quedáramos con el tema de, pues es que no es la pública, sino es la privada, pues sería un criterio bastante formal, ¿no? Es como nos quisiéramos tapar los ojos, ¿no? Ante lo que resulta a veces evidente. También, obviamente, que resulta importante la configuración de los mensajes, porque ven que cuando publicamos algo en Facebook, podemos nosotros controlar quiénes son quienes pueden ver esas publicaciones, ¿no? Si los dejamos en público, pues uno, decía un profesor mío, ¿no? Quien quiere las causas quiere las consecuencias, ¿no? Entonces, si queremos que se deje para que el público, cualquier persona lo vea, pues entonces va a ser cualquier persona, ¿no? Incluso hasta ese tipo de mensajes con esa característica en su configuración, los hemos considerado como hechos públicos y notorios, ¿no? Pues porque están ahí, ¿no? Se pueden ver.
Cualquier persona ni siquiera que tenga una cuenta de Facebook puede meterse a verificar los contenidos. Y también hay algo bien importante, porque cuando se hace la certificación de alguna publicación en Facebook o Twitter, pues no se tendría que hacer desde una cuenta en particular, ¿no? Sino así como una persona que no tenga una cuenta en esa red social, se introduce en Internet y la busca y la encuentra, ¿no? Y entonces si la encuentras, porque pues está ahí disponible, ¿no? Bien, pues ahí hay también otro tipo de consideraciones que se podrían hacer, porque si se tratara, por ejemplo, de una cuenta privada donde se hacen, donde de repente se hicieron publicaciones alusivas al desempeño en el cargo o a las promesas, ¿no? a la plataforma electoral de un candidato determinado. Y pues, ¿qué pasaría si también ahí están publicadas imágenes de menores de edad, ¿no? De los hijos, o de otros menores, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿cómo consideramos, ¿no? ¿La vamos a considerar como una cuenta pública con todas las implicaciones que yo pudiera tener? ¿O la vamos a ir considerando como cuenta privada? O bien, como creo yo que sería la salida, pues únicamente considerar pues que para los efectos, en ese caso en concreto, pues el contenido de esos mensajes que fueron denunciados son los que tendríamos que estar analizando, ¿no? O sea, no por el hecho de que en cierto tiempo se haya hecho un uso público de la cuenta, significa que siempre se va a tener, o todo el contenido alojado en esa cuenta va a ser considerada como una cuenta pública, ¿no? Insisto, hay que limitarnos en todo caso al tiempo en el que, no sé, a lo mejor está haciendo campaña, o a partir del momento en el que una persona asume un cargo determinado y entonces pues ya se vuelve una persona con cierta fama pública, ¿no? Y que entonces podría ser relevante, ¿no? Hay que tener solamente, insisto, ese tipo de elementos, hay que considerarlos para no caer en extremos o incluso que pudiéramos nosotros vulnerar derechos de niñas, niños o adolescentes. Bien, pues paso a otro tema, ¿no? Que también es bien importante tratándose del uso de redes sociales y tiene que ver con justo lo último que comentaba, las imágenes de menores de edad en Facebook o en Twitter. Para este asunto quisiera traer a colación un asunto que tuvimos en la sala regional especializada. Por ahí de 2018, un candidato que era Fortunato Rivera Castillo, había publicado unas imágenes en Facebook. Y esas imágenes en Facebook contenían imágenes de niñas y niños. Por esto es que cuando llega el asunto a la sala regional es que se determina que sí hubo una infracción, que también los lineamientos que había emitido el INE para propaganda electoral también eran aplicables para las imágenes que se difundían en estos medios de comunicación. Naturalmente que este asunto llegó a la sala superior y la sala superior confirmó la resolución de la sala regional y esto motivó la integración de una tesis, la tesis 29 de 2019. Esta tesis dice: menores de edad, los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para su protección son aplicables a las imágenes que de ellos difundan las candidaturas en sus redes sociales en el contexto de actos proselitistas. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando ustedes adviertan en los expedientes que tengan que resolver que existen en publicaciones imágenes de niñas, niños o adolescentes, tenemos
necesariamente proveer lo conducente para proteger los derechos de esas personas. No, a lo mejor medidas cautelares, ¿no? De ordenar que de inmediato se cese la difusión de estas imágenes, y por supuesto que en las diligencias hay que requerirles a las personas, a los candidatos, a las personas involucradas, pues que proporcionen la documentación que se requiere, ¿no? Para acreditar que hubo un permiso, una autorización de estas personas o de sus padres o tutores, ¿no? De acuerdo con lo que dice en los lineamientos. Bien, pues este asunto que fue de 2018, pues ahí no quedó, ¿no? Ahí no quedó, porque como se había observado que había otra cuenta también de Fortunato en la cual se habían detectado las mismas publicaciones, ¿no? que se habían denunciado, se ordenó iniciar un nuevo procedimiento especial sancionador, justo para indagar, pues, quién era el responsable de la publicación de estas imágenes que ya había publicado inicialmente Fortunato Rivera Castillo en su cuenta. Entonces, cuando se concluye la instrucción y llega a nosotros el asunto, pues nos damos cuenta, ¿no? Bueno, aquí más bien el magistrado Luis Espíndola se da cuenta de que había imágenes, o sea, sí de niños, ¿no? O sea, que sí eran niños, pero había algo que no se había notado en la primera resolución, en la primera sentencia, que esas fotos se habían tomado en comunidades indígenas o pequeño, gran detalle, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Porque, pues al menos para la sala regional especializada, los temas que tengan que ver con comunidades indígenas, pues son bien raros, ¿no? Por el tipo de competencia que tenemos, pues casi no vemos este tipo de temas, ¿no? Es más común que lo vean las salas regionales, ¿no? Las otras regionales, no nosotros. Y también, por supuesto, los tribunales locales. Pero pues, incluso, digo, en mi caso, ¿no? Que pues según yo soy muy a favor de los derechos y por las comunidades indígenas, pues yo no lo noté, ¿no? Yo no me había dado cuenta, y sino que hasta que llegue el proyecto para revisión del magistrado, es que dice, oye, pero aquí hay comunidades, son niñas indígenas, ¿no? Los que aparecen aquí. Y bueno, lo que nosotros concluimos fue que sí, otra vez era responsable Fortunato porque la cuenta, aunque él dijo que no la conocía, pues sí la conocía uno de los miembros de su equipo de campaña en su momento. Entonces sí tenía conocimiento de esa cuenta, ¿no? O sea, contrario a lo que él decía, sí era de él, y se habían publicado estas imágenes. Pero adicionalmente a la multa que ya se le impuso en ese momento, se dictaron medidas de reparación integral con perspectiva intercultural. ¿Qué implicó esto? Pues bueno, que pidiéramos el auxilio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, para que nos ayudara con la traducción de la sentencia, de un extracto de la sentencia, que además nosotros habíamos preparado para que pudiera ser entendible para niños, ¿no? O sea, niñas, niños. La idea es que en este caso la sentencia la conozcan también, pues ellos, ¿no? O sea, al final, digo, no es como para nosotros la sentencia, ¿no? Sino también es para ellos, para que conozcan cuáles son las conductas que están prohibidas, qué es lo que no pueden hacer. Y si de repente llega un candidato ahí que se mete, alguien que quiere ser candidato y se mete a su casa, ¿no? Y anda haciendo videos, ¿no? Pues tiene que pedir permiso si quiere que aparezca la imagen de esa persona, ¿no? De esos niños o niñas.
Pero además de eso, que pues ya sabíamos todas y todos, la intención de hacerlo en las lenguas indígenas que son propias de ese lugar donde se tomaban las imágenes, pues era con el propósito de también llegar a esas comunidades indígenas, ¿no? Hay que considerar que durante muchísimo tiempo, a pesar de tener una gran riqueza cultural y lingüística, pues las leyes no se han traducido en las lenguas indígenas, ¿no? La Constitución, creo que apenas hace poquitos años fue que se empezó a traducir, ¿no? Y eso que, ¿cuántos años llevamos de México independiente, ¿no? Y por supuesto que considerando las políticas culturales a favor o en contra de los indígenas que ha habido en todos estos años, pues apenas, no hace poco, fue que por fin se pudo tener una constitución traducida a las lenguas indígenas y no a todas, ¿no? Entonces, justo haciéndonos cargo de esa responsabilidad que tenemos como Estado, que el descuido, ¿no? que se ha tenido para que también las comunidades indígenas tengan acceso a esta justicia electoral, pues fue que determinamos lo que ya les comenté. También ahí nosotros pedimos el apoyo de las radiodifusoras, las radios comunitarias, para que también se transmitiera a través de estos medios. Pues hay que considerar, ¿no? Que pues sí, ¿no? Mucho internet y mucho Facebook, mucho Twitter, pero pues hay que considerar también las condiciones en las que vive la población en nuestro país. Y considerando que casi siempre son las personas indígenas quienes tienen un nivel de pobreza mucho mayor que el resto de la población, pues no es tan común que pues sí tengan todas y todos acceso a esos medios para enterarse de lo que ocurre. Entonces, por eso fue que dijimos, pues vamos a pedir el apoyo de las radios comunitarias, porque eso sí, seguramente lo hay, ¿no? Incluso hasta creo que se vio la posibilidad del perifoneo, ¿no? Que son estas camionetas que pasan en las comunidades, voceando lo que ocurre, ¿no? En este caso, pues el extracto de la sentencia, que era muy, muy, muy breve. Pues bien, eso fue lo que se hizo en esa ocasión. Y bueno, creo que también a ustedes les puede servir de ayuda, ¿no? No solamente conformarse con la sanción que se pueda imponer a los sujetos responsables, sino también qué medidas se pueden tomar para que sus resoluciones sean efectivamente cumplidas, ¿no? Y se consiga no únicamente este efecto de sanción, ¿no? Sino también pues de reparar, ¿no? De que esto no vuelva a ocurrir. Bien, pues eso fue lo que ocurrió con el tema de niñas y niños. Y por último, un tema que también yo quisiera aquí platicarles es cuando se trata de personas servidoras públicas, ¿no? Y que están involucrados en la comisión de estas infracciones. Bueno, tiene mucha relevancia lo que les comenté, ¿no? De cómo acreditar que la cuenta, que aunque se diga que es privada, también puede ser utilizada con fines públicos, ¿no? O sea, con otro tipo de propósitos. Pero donde yo quisiera irme es a cómo le hacemos para poder sancionar a servidores públicos, ¿no? Porque sí, o sea, se ha hecho un gran esfuerzo argumentativo para decir que también lo que ocurre en las conductas que se llevan a cabo en redes sociales, pues sí tienen que tener una sanción, pero parece que después de todo el esfuerzo que se hace, ¿no? Y todos los rollos que nos aventamos en las sentencias, parece que se vuelven pues insuficientes, ¿no? Triviales, porque
a quienes les corresponde sancionar a servidores públicos, pues no es a nosotros, ¿no? Sino es a los superiores jerárquicos, de acuerdo con la ley, pero pues que en los hechos son las contralorías de las instituciones o de los estados o de los municipios, ¿no? Según corresponda. Fíjense que en cuanto a este tema, en lo que se ha venido haciendo, lo que se había venido haciendo hasta el año pasado en la Sala Regional Especializada era, pues sí, decimos, se acredita la infracción, se acredita la conducta y lo mandamos al superior jerárquico para que sancione, ¿no? Pero bueno, no decíamos para que sancionara, sino para los efectos conducentes, ¿no? Para que determine lo que conforme a derecho corresponda. Y pues llegaba el asunto de las contralorías y lo que consideraban conforme a derecho, pues era a veces decir, no, pues no se acreditó, ¿no? No hay elementos suficientes en el expediente, ¿no? A eso llegaban. O incluso decían, no, pues es una falta no grave, ¿no? Y conforme a nuestra legislación en materia de responsabilidades, pues como es no grave y no ha habido una reincidencia, pues me abstengo de imponerle alguna sanción. Con lo cual, pues digan ustedes si no se ha fomentado cierto nivel de impunidad. Y de corrupción, por supuesto, ¿no? Ahora que anda muy de moda este tema de la corrupción, ¿no? Pues peor, ¿no? Hay que evidenciarlo también. Lo que, haciéndonos cargo de esto, fue que en el PSC 20-2020 de la Sala Regional, nosotros consideramos que también la Sala Regional Especializada era competente para determinar, para calificar la gravedad de la conducta. Entonces, si nosotros calificamos la gravedad de la conducta y decimos de entrada que es grave, pues cuando llega el asunto a la Contraloría correspondiente, la Contraloría ya no va a poder decir, no, pues ya no voy a imponer ninguna sanción. O sea, va a tener que imponer sanción sí o sí, porque de inmediato le quitamos la posibilidad de que conforme al artículo, creo que es el 90 y algo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decida pues no imponer sanción alguna. También con esto, lo que nosotros tratamos de evitar fue un problema que te los voy a platicar para que ya se resolvió, así que podemos hablar del tema, así que no pasa nada. Sí, no pasa nada. De un asunto en el cual estuvo involucrado el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral. A ellos dos se les determinó que eran responsables por una infracción porque habían hecho algunos comentarios, ¿no? Que pues, como servidores públicos en época de elecciones y eso fue en 2018. Entonces se determinó que eran responsables y se ordenó a las contralorías correspondientes. En el caso de Miguel Ángel Mancera ya era servidor público, creo que era con licencia o algo así, y ahí se dio vista a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, y en el caso de Javier Corral, al superior jerárquico, que conforme a la jurisprudencia de sala superior, a quien le corresponde conocer es al Congreso, ¿no? Al Congreso local. Porque supone que es un servidor público que no tiene superior jerárquico, ¿no? Entonces se le dio vista al Congreso local. Pues resulta que la infracción que habían cometido los dos era la misma, idéntica. Cuando llega el asunto a Chihuahua, en Chihuahua, primero dice el Congreso, no, pues no somos competentes, ¿no? O sea, discúlpame, pero no, a quien le corresponde es a la Contraloría del Gobierno, ¿no? Y ahí le tuvimos que decir, ¿sabes qué? No, o sea, hay criterios, hay pues, criterios a la superior que dice que a quien le corresponde, quien tiene competencia, eres tú y no me lo andes mandando a otro lugar, ¿no? Y luego en el caso de la Ciudad de México, la Contraloría dijo, pues ya analizamos y no hay elementos que acrediten la infracción.
Y entonces fue así como decir, ¿cómo dices que no se actualiza la infracción cuando nosotros ya lo hicimos en la sentencia que emitimos? O sea, no te estamos pidiendo que me digas si se actualiza o no la infracción, solamente lo que estamos pidiendo es que pues individualices la sanción que le corresponde a esa persona. Total que en el caso, ya cuando atendieron lo que se les dijo, ¿no? Emitieron las resoluciones correspondientes y vean nada más. En el caso de Javier Corral, se determinó que era acreedor a una amonestación privada. Y en el caso de Miguel Ángel Mancera, se determinó que era acreedor a una inhabilitación por 1 año. O sea, misma conducta, diferentes sanciones. Y además, al momento de verificar dónde se había publicado la sanción, porque ven que pues todos los órganos de gobierno, como obligaciones de transparencia, tienen que mantener actualizada en su portal de internet un listado de los servidores públicos sancionados. Bueno, al revisar en dónde habían publicado la sanción o a esos personajes con las sanciones correspondientes, pues sí, en el caso de Miguel Ángel Mancera se había publicado en el apartado correspondiente, ¿no? Su nombre así, ¿no? Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y en el caso de Javier Corral, no. El caso de Javier Corral se puso en un apartado que era de sentencias, laudos y demás, y ahí pues se puso una versión pública, de tal manera que no es posible ahí ver a quién se le impuso una sanción. Entonces, yo no quiero decir que las sanciones que se le impusieron hayan estado bien o hayan estado mal, sino lo que quiero decir con lo que les comento es que no hay una uniformidad, un criterio parejo para pues lo que nos dice, ¿no? El sentido común es que pues para conductas similares, pues sanciones similares, ¿no? Pero pues resulta que por esta regulación específica en materia de servidores públicos tenemos lo que tenemos. Entonces, pero bueno, hasta ahora la Sala Superior no nos ha dicho que el criterio que hemos sostenido de calificar la gravedad de la conducta esté mal, ¿no? Pues no sé, digo, a lo mejor, quién sabe qué vaya a pasar. Yo espero que nos confirme el criterio, pero pues ese es en ese sentido, ¿no? De conseguir que también las conductas que cometen los servidores públicos no sean solapadas por las contralorías correspondientes, ¿no? Sino que efectivamente las sanciones que emiten los tribunales electorales sean cumplidas y tengan los efectos correspondientes, ¿no? Esa es como la intención y bueno, quizás yo creo que si les llegara algún asunto similar, pues bueno, quisieran también seguir este criterio de la Sala Regional, pues sería muy interesante ver cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Que insisto, lo hacemos en el ánimo de que nosotros, de que se cumplan, ¿no? las sentencias de la Sala Regional y pues que sí tenga un efecto, ¿no? Que la sociedad vea, ¿no? Que efectivamente estamos haciendo algo, que se están cumpliendo nuestras resoluciones y que estamos sancionando a quienes se tienen que sancionar. Y bueno, yo con esto terminaría. Bueno, unas palabras solamente últimas para concluir. Ferdinand Lassalle, que fue un marxista del siglo XIX, decía que la Constitución es la suma de los poderes fácticos que existen en un país, ¿no? Esta definición de Ferdinand Lassalle estaba considerando los límites, las fronteras nacionales, ¿no? Porque pues, todavía en ese entonces pues, era muy, muy, muy identificable los límites de un estado concreto, ¿no? Y bueno, pero en la actualidad
yo creo que sigue teniendo vigencia esta definición de Ferdinand Lassalle, pero obviamente sin considerar el tema de los países, ¿no? O sea, los poderes fácticos que existen están constituidos en todo el mundo y tienen lazos en todo el mundo. Nuestra responsabilidad, creo yo, que como miembros de órganos electorales, es al menos procurar evitar que fuerzas con el único factor del dinero o de la influencia que puedan tener sean determinantes y sean mucho más importantes que la simple decisión de la ciudadanía para elegir a sus candidatos o candidatas. Creo que esto es bien importante y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho al momento en el que determinamos los criterios que seguiremos o los que vamos a fijar para poder pensar en cómo sancionar conductas que se realizan a través de redes sociales. Debo también decirles que otra de las complicaciones que hemos tenido es a veces cómo decirle a Facebook o a Twitter que nos ayuden, ¿no? Que se conviertan en colaboradores de nosotros para que puedan, para que se puedan hacer efectivas nuestras sentencias. Hemos tenido ahí varias complicaciones, pero en fin, si quieren después lo comento, ¿no? Pero por mi parte aquí concluiría y estoy atento a sus comentarios, planteamientos, o sea. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Martínez Cruz. Sin duda, una charla muy amena, muy interesante, que nos arroja un análisis de temas importantes y que en el presente proceso electoral local que estamos desarrollando nos generarán muchas otras denuncias relativas a este tema. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Debo comentar al respecto que para ello se han dispuesto un máximo de 10 minutos para realizar las preguntas y nos dé usted su respuesta. Maestro, quiero preguntarle, ¿gusta usted que se realice la lectura de las preguntas todas o una por una y usted nos va dando respuesta? Perdón, apenas me estoy dando cuenta que aquí había, en el chat de grupo, plantearon algunas preguntas. ¿Serían esas? Esas, exactamente. Pues si gusta, voy ahí leyéndolas, ¿no? Y voy ahí dando una contestación. Adelante, maestro. Adelante, por favor. A ver, la primera dice de Oliver Baena. ¿Dónde estás, Oliver? No te veo. Dice Oliver, la suspensión de una cuenta oficial de un partido político y o candidatura durante el periodo de campaña electoral por la violación a las políticas de la compañía de la red social Twitter o Facebook vulnera los principios de pluralismo e igualdad, así como el derecho de participación política de los afectados. Y en su caso, ¿cómo actuaría la autoridad jurisdiccional? A ver, no entendí. Suspensión de una cuenta. A ver, que si se suspende. Fíjate, bueno, esto es bien interesante, ya lo entendí. Es bien interesante porque lo que ha dicho, y es lo que el argumento, ¿no?, con el que se excusa, creo que Twitter y Facebook, es que pues, se trata de una compañía, ¿no? No es como un recurso público, ¿no? Del cual se prive a alguien, sino que pues, se trata de un bien, de una aplicación, de algo que se crearon particulares, ¿no? Y pues simplemente si las personas no acatan sus políticas, pues van fuera, ¿no? O sea, hay ciertas reglas que tienen que seguir y si no las acatan, van para afuera. Pues miren, yo ahí creo que si se le suspendió la cuenta porque no cumplió con sus políticas,
nosotros no podríamos pedir que se volviera a abrir la cuenta. O sea, tendría que haber otras circunstancias, ¿no? Que se probara que, por ejemplo, no sé, que a lo mejor hay un contubernio entre quienes manejan la cuenta, bueno, no cuenta, sino Twitter o Facebook aquí en México y la fuerza opositora, ¿no? Que hicieron que se suspendiera la cuenta, quizás, ¿no? Para ver que ahí hubo una intervención indebida, ¿no? Que se están haciendo otro tipo de conductas con tal de que esa persona pues no tenga, no pueda participar, no pueda expresarse en Facebook. Es lo que ahorita yo pensaría, ¿no? O sea, insisto, si pudiera haber más elementos, ¿no? Que dijeran, oye, o sea, no fue porque emitiste mensajes de odio, ¿no? Que entiendo que es una de los supuestos para que Facebook o Twitter suspenda por cierto tiempo una cuenta, ¿no? Esto tendríamos que ver más elementos. Dice, ¿cómo podría demostrar? Bueno, no sé si esto sea suficiente, Oliver, o si tú quisieras comentar algo adicional. No, maestro, así está bien. Lo que pasa es que me surgió la pregunta porque, no sé si recordará, en noviembre pasado, al entonces presidente de Estados Unidos pretendía la reelección. Y precisamente sí. en el momento álgido de la votación o previo a la votación, Twitter, por violación a las políticas, decidió suspenderla y a la fecha sigue suspendido. Entonces, pues realmente fue una mordaza al presidente, al entonces presidente que quería la reelección. Y dado como usted bien lo señala, el grado de penetración que tienen las redes sociales en la actualidad sí es muy considerable y que precisamente durante la etapa fuerte de la campaña a X partido o a X candidato o candidatura se determina por una violación a las políticas de la compañía, pues sí estaríamos en un dilema para efecto de entrar o no asumir o no competencia, toda vez que se trata de una compañía, de una empresa transnacional, donde la autoridad jurisdiccional que eventualmente tendríamos que determinar si se asume competencia y, en su caso, cómo se resolvería un impacto a restricción, libertad de expresión, participación política, o si finalmente decimos, bueno, pues son las políticas de la empresa y usted sujetó, usted aceptó todos y cada una de las condiciones y términos de las reglas de esa compañía. Entonces, sí, es una problemática interesante. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y estoy, o sea, sí, me hace mucho ruido la pregunta, porque es algo que puede pasar, ¿no? Algo que, o sea, mucho, así que puede pasar. Y sobre todo, digamos, pensando mal, ¿no? Bueno, no, digamos, en Estados Unidos es clarísimo, ¿no? El poder que pueden tener las redes sociales en contra de o a favor del gobierno. Tan es así que fueron sentados, ¿no? en el banquillo de los acusados en procedimientos por esto de libre competencia, una cuestión de monopolio o algo así, ahí en Estados Unidos, ¿no? Y eso no fue casual, ¿no? Eso fue algo que creo yo que fue muy, muy, muy a propósito. Efectivamente, a ver, creo que sí, partimos de la idea de que se tratan de instituciones privadas, ¿no? De personas privadas. Pero también es cierto que las funciones o el tipo de relevancia que tienen no puede quedar únicamente en la parte privada, ¿no? Únicamente. Hay incluso en la discusión teórica a nivel internacional quienes se preguntan sobre la legitimidad democrática que puedan tener las propias instituciones privadas, las empresas transnacionales, porque pues resulta que pueden tener un poder económico que es mucho mayor al Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Son más poderosas las instituciones privadas que un país en concreto. Entonces, definitivamente que creo yo que en todo caso para que se pudiera asumir algún tipo de competencia y se pudiera entrarle
desde el Tribunal Electoral, pues tendríamos, insisto, que ver lo que les comentaba, ¿no? Que otros elementos rodearon el bloqueo de una cuenta, ¿no? En concreto, para ver si eso fue, pues sí, como producto de pues es que incumpliste, ¿no? Porque te pudiste hacer, llamaste a la insurrección, a la gente, ¿no? O llamaste a tomar las armas, ¿no? Que también le pasó a Trump, o bien fue algo indebido, ¿no? Como con el propósito de acallar su voz y que no se pudiera difundir en las redes. Pues sí, digo, necesariamente creo que la discusión tiene que asumirse e incluso pensar, ¿no? En la posibilidad de alguna regulación de tal manera que no sea contraproducente, ¿no? O sea, habría que pensar conforme a qué parámetros podríamos estar calificando, o bueno, no calificando, sino regulando de alguna manera esa libertad de los particulares como propietarios de estas empresas, ¿no? Que se dedican a prestar pues esa red social, ¿no? Que sí, que es algo privado y lo que quieran, pero pues ya es como una especie como de plaza pública virtual, ¿no? Y más ahora con el tema de la pandemia, pues es algo que se vuelve más que obvio y necesario. Pero bueno, paso a la siguiente. Dice, ¿cómo podría demostrar un partido político que las cuentas alternas no pertenecen a su equipo de comunicación? Pues en principio diría, pues quien afirma tiene que probar, ¿no? Entonces, yo a lo mejor puedo decir, o sea, si hay como indicios, pues, que hagan pensar que hay otras cuentas que le pudieran pertenecer a ese partido pudiera decir, o se deslinda, no decir, yo no sé de quiénes son, yo no, o sea, de mis órganos o de mis militantes, yo ya investigué y ninguna le pertenece a ninguno de ellos, y en su caso, si les perteneciera, yo me deslindo, porque las únicas cuentas oficiales son tales, ¿no? O sea, eso sí lo pueden tener, o lo deberían tener localizado. Entonces, pues con algún acto de deslinde, creo yo, y obviamente que con todos los requisitos que implica el deslinde, ¿no? O sea, no nada más decir, ay, no es mío, no es mío. Paso a ver, dice, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han surgido términos como deepfakes, videos manipulados de un modo tan sofisticado que el truco es indetectable, en donde todo parece tan real, pero no lo es. Con una aplicación gratuita, unas horas de tiempo y un poco de experiencia, es posible hacer videos que muestren a una persona haciendo algo que en realidad nunca ha hecho. Si bien se requiere de técnica y un equipo más o menos sofisticado, nos lleva a plantearnos, ¿cree que herramientas como estas se utilizarán en los actuales procesos electorales para desinformar, calumniar, favorecer o perjudicar alguna candidatura o autorizar cualquiera de las infracciones que se analizan a través de los procedimientos especiales sancionadores? Pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, no creo que estemos alejados de este tipo de conductas. ¿Cómo se valorarían las pruebas en estos casos? ¿Qué medidas se han tomado en los procedimientos especiales sancionadores en donde precandidaturas, candidaturas, incluso personas del servicio público difunden imágenes de niñas, niños y adolescentes a través de sus redes sociales? A ver, si entendí bien, que hay equipos no muy sofisticados para generar como ciertas noticias, ¿no? Que pareciera que son reales, ¿no? Pero que en realidad no lo son. Entonces, ahí ¿cómo se podrían valorar estas pruebas? Pues creo que, insisto, hay que considerar eso de la prueba circunstancial, ¿no? O sea, hay más elementos que tenemos que considerar para determinar si eso que se nos presenta es real o no. Incluso hasta peritajes, ¿no? Se pueden realizar peritajes que puedan decirnos si eso fue real o no. Y aún así, un peritaje no tiene
es un criterio, no es algo que sea 100% seguro. Pero pues sí, considerar incluso a veces nos puedan decir las personas involucradas, pues en dónde estuvieron, ¿no? En qué momento, en ese momento en el que se supone que ocurrieron los hechos que están denunciando, si efectivamente estuvieron ahí, y a lo mejor pueden tener hasta pruebas para decir, pues mira, yo no estaba ahí, yo estaba en tal lugar, o yo nunca fui ahí donde el video, por ejemplo, que se haya podido realizar, me dice que estuve. O sea, creo que habría que ver el caso concreto, pero insisto, tendríamos que irnos por más pruebas circunstanciales, ¿no? Maestro, perdón Sí. que lo interrumpa. Desafortunadamente, en estos casos de pláticas... Flor Trejo, ¿verdad? ¿Perdón? Flor Trejo, ¿verdad? No, ¿Es usted? Ah. no. Perdón que lo haya interrumpido. El tiempo... Perdón, No, magistrada. no se preocupe. El tiempo siempre es el villano en estas pláticas tan interesantes y tan amenas. Desafortunadamente, a efecto de cumplir con la agenda, lo interrumpo, y si usted no tiene inconveniente, nos pudiera proporcionar algún correo electrónico donde le pudiéramos hacer llegar todas las preguntas que se quedan en el tintero, y usted nos hiciera favor de darle respuesta, así como el material que utilizó nos lo pudiera proporcionar. Claro que sí, con todo gusto. Pues ya ven que uno ya aquí se emociona y empieza a decir y hablar. Y bueno, cualquier pregunta que me pudieran hacer, no sé si la voy a contestar bien, ¿no? Pero pues al menos lo considero que le da respuesta, o a lo mejor que les pudiera hacer planteamientos que les pudiera conducir a más preguntas, con gusto que lo haré. En mi correo electrónico se los escribo ahí en el chat, ¿no? De ahora mismo. Ahí está, es mi correo personal, y con gusto pues estoy al pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Insisto, una disculpa de parte del magistrado Luis Espíndola, que pues seguro le habrá dado mucho gusto estar con todas y con todos ustedes. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Con esto concluimos esta sesión. Agradezco su presencia y la atención a todas y todos los participantes. Sin más, le doy el uso de la voz al maestro Cristian Aldrete para concluir con este evento. Gracias. Muchas gracias, magistrada Marta Patricia Tobar. Maestro Francisco Martínez, un gusto. Felicidades por la cátedra que nos acaba de compartir. Sin mayor preámbulo, a nombre de las y los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de México, le hacemos entrega de un reconocimiento virtual que a la letra dice: el Tribunal Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Martínez Cruz, coordinador de ponencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su destacada participación como ponente en la capacitación virtual Procedimiento Especial Sancionador. Signa el magistrado presidente de este órgano jurisdiccional, el maestro en Derecho Raúl Flores Bernal. De igual manera, al momento hacemos una entrega virtual del reconocimiento por la moderación a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, cuyo texto corresponde de la siguiente forma en los mismos términos y asignados al anterior. El Tribunal Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Marta Patricia Tobar Pescador, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, por su destacada participación como moderadora de la capacitación virtual en materia de procedimiento especial sancionador. De igual forma, signa el magistrado presidente maestro en Derecho Raúl Flores Bernal. Sin más que decir, y lo vuelvo a reiterar a nombre de las y los magistrados que integran este órgano jurisdiccional, así como de todas las personas servidoras públicas que igualmente elaboramos en él, agradecemos por la ponencia al maestro Francisco Martínez Cruz. No pasa desapercibido que se les hace un atento
una atenta invitación a todos y todas las compañeras que integramos este órgano jurisdiccional para que nos sigan acompañando en la siguiente sesión y última de esta capacitación en materia de procedimiento especial sancionador, con el aviso desde este momento de que la sesión programada para el siguiente miércoles 31 del corriente mes y año ha sido modificada para llevarse y celebrarse en fecha 7 de abril del mismo año en el mismo horario. El link que ha sido proporcionado va a ser el mismo con el que podremos conectarnos. Sin más que decir, nuevamente agradecemos, muchas gracias y excelente tarde. Hasta luego, gracias.